un silencio pesado dominaba la casa de los Peterson. La familia aún estaba de luto por la muerte de su hijo mayor, Caleb Peterson, quien había fallecido en combate en Afganistán. Nadie cargaba con esa pérdida de forma tan profunda como Laura, su madre. Una mañana tranquila, con su esposo y su hijo menor fuera de casa, Laura permanecía sentada en soledad, observando una fotografía de Caleb. Su rostro reflejaba un dolor contenido, los ojos apagados y el cuerpo rígido, como si el tiempo se hubiera detenido. De pronto, un golpe en la puerta rompió la quietud. Al abrir, se encontró con un joven que se presentó como David Collins, un ex sargento del ejército y antiguo compañero cercano de Caleb. Agotada por la tristeza y desarmada por la serenidad del visitante, Laura lo dejó pasar sin dudar. Ya dentro, David le explicó que había estado junto a Caleb en sus últimos momentos y que sus últimas palabras habían sido para expresar el amor que sentía por su familia. Laura escuchó en silencio y luego salió de la habitación. Al cerrar la puerta, se derrumbó por completo, vencida por la emoción. Poco después, regresó con una calma frágil. Sus ojos seguían enrojecidos, pero su voz era firme. David se encontraba observando una fotografía donde aparecía Caleb junto a su unidad militar, señalando a uno de los hombres del grupo e indicando que era él. El parecido resultaba creíble. David se disculpó por haberse presentado sin aviso y ofreció marcharse, pero Laura le pidió que se quedara. Deseaba que el resto de la familia lo conociera y además le ofreció la antigua habitación de Caleb para que se alojara por el momento. La conversación continuó de manera pausada, aliviando poco a poco la tensión inicial. Más tarde, Anna Peterson, la hermana de Caleb, apareció vestida para ir a trabajar. Laura hizo las presentaciones, pero Anna apenas le dedicó una mirada rápida a David, sin mostrar mayor interés. Para ella, no era más que otro rostro ligado al pasado. Poco después llegó Luke, el hijo menor, caminando con inseguridad. En la escuela, Luke era blanco constante de burlas y agresiones debido a su forma de ser. El acoso ya había pasado de lo verbal a lo físico, y días antes había sido empujado violentamente contra una taquilla. El moretón aún era visible en su rostro. David notó la marca de inmediato y preguntó qué había ocurrido. Luke aseguró que se trataba de un golpe jugando fútbol en clase de educación física. Antes de que David pudiera insistir, Spencer Peterson, el padre de familia, regresó a casa. A diferencia de Laura, Spencer no se mostró tan receptivo. Mientras David se presentaba ante Luke, la tensión aumentó en el pasillo. Laura y Spencer discutieron en privado. Spencer desconfiaba de David. Aunque afirmara haber conocido a Caleb, seguía siendo un desconocido, posiblemente afectado por traumas de guerra, y eso representaba un riesgo para la familia. Finalmente, Spencer cedió y aceptó que David se quedara, al menos por el momento. Como gesto incómodo de tregua, le ofreció una bebida. No era confianza, pero sí un primer paso. Esa noche, mientras la familia cenaba, Anna se encontraba en el parque con su novio, Zeke. Allí le habló de David. Aunque parecía educado, algo en él no le resultaba del todo correcto. Anna temía que su llegada reabriera heridas que sus padres apenas comenzaban a sanar. A veces, cuando alguien entra a un hogar sin ser invitado, no es solo un visitante. En esta historia, David no era un amigo cualquiera. Era un invitado muy amable. Tras la cena, Spencer y David conversaron en silencio frente al televisor. Spencer comenzó a abrirse, hablando de su trabajo y de cómo un colega había ascendido rápidamente, mientras él permanecía estancado. La presión por cumplir con su rol de proveedor y el miedo a quedarse atrás lo estaban consumiendo. David escuchó con atención, sin decir mucho, pero con una presencia firme que generaba cercanía. La conexión entre ambos se fortaleció rápidamente. Cuando David mencionó que planeaba marcharse al día siguiente, Spencer se opuso de inmediato y le pidió que se quedara. Lo decía en serio. Aunque David intentó negarse, terminó aceptando. A la tarde siguiente, Luke se sorprendió al ver a David esperándolo a la salida de la escuela. David le explicó que Laura había dado su aprobación, pero también dejó claro que había otro motivo. Quería saber la verdad sobre el moretón. No creía la historia del fútbol. Con calma y firmeza, le pidió a Luke que señalara a los responsables.
Tras dudar un momento, Luke accedió. David siguió a los agresores hasta un bar. Luke se mostró inseguro y temeroso al entrar, pero finalmente lo acompañó. David parecía preparado para todo. Localizó a los acosadores bebiendo cerveza barata y les envió las bebidas más caras del lugar. No tardaron en descubrir quién había pagado. Uno de ellos, sintiéndose provocado, lanzó la bebida directamente al rostro de David mientras los demás se reían. David no reaccionó de inmediato. Se limpió el rostro y arrojó su propio vaso al rostro del agresor, cegándolo momentáneamente. En cuestión de segundos, desató una violencia precisa y brutal. 2 de ellos cayeron al suelo tras golpes contundentes. Los otros no resistieron mucho más. Luke quedó atrapado en el caos y recibió un golpe menor, pero no sufrió daños graves. El dueño del bar intervino empuñando un bate de béisbol, pero David se mantuvo firme. Le recordó que servir alcohol a menores podía traerle serios problemas. Luego, con frialdad, le entregó un soborno. El mensaje fue claro: no interferir. Más tarde, cuando Anna regresó a casa, comentó que asistiría a una fiesta en casa de su amiga Kristen. Laura la animó a llevar a David, convencida de que eso era algo que Caleb habría querido. Anna dudó, pero finalmente aceptó, y David no puso objeciones. Antes de salir, Anna fue al baño para ducharse. Al llegar, la puerta se abrió de golpe, y David estaba dentro. El momento la tomó por sorpresa y la dejó paralizada, no solo por el susto, sino por lo inesperado de la situación. El instante fue breve, incómodo y rápidamente quedó atrás. En la fiesta, Anna presentó a David ante sus amigos, Zeke, Craig y Kristen, la anfitriona. David destacó de inmediato, y el interés de Kristen fue evidente, aumentando cuando él intervino para frenar a su exnovio agresivo sin titubear. Más tarde esa noche, Kristen llevó a David a su habitación. Pasaron la noche juntos, aunque la experiencia resultó extraña. David mostró una actitud distante, casi ausente, con una expresión vacía. Posteriormente, David habló con Craig, conocido por traficar drogas y otros productos ilegales. Al enterarse del pasado militar de David, Craig se ofreció a conseguirle lo que necesitara, en cualquier momento. David no dudó y pidió un arma. Cuando Craig preguntó el motivo, David respondió con una sonrisa fría, justificándolo simplemente por su condición de soldado. Después del intercambio de contactos, David notó que Anna discutía acaloradamente con Zeke. Ella estaba visiblemente alterada. Minutos después, le pidió a David que se marcharan juntos, pese a que la fiesta seguía en pleno apogeo. Durante el trayecto de regreso, David mencionó la discusión. Al principio, Anna se mostró reservada, pero finalmente expresó su frustración. Zeke no tenía trabajo ni planes de futuro, y seguía vendiendo drogas sin compromiso alguno. Estaba cansada de esa situación. David escuchó y le ofreció palabras tranquilizadoras que lograron aliviar su ánimo. Anna sonrió y prometió hacerle un CD mezclado con música. A la mañana siguiente, Anna buscó a David para entregarle el CD. Sin embargo, antes de encontrarlo, escuchó una conversación que la dejó inmóvil. David hablaba por teléfono con absoluta calma sobre registros dentales, huellas dactilares y personas que intentaban localizarlo. Mencionó la necesidad de tener un nuevo rostro, uno imposible de reconocer. Anna quedó profundamente perturbada. Algo en David no encajaba. Siguiendo su intuición, decidió contactar a la base militar donde él aseguraba haber servido. En lugar de un historial de servicio, la pantalla del sistema mostró una advertencia inmediata. Archivo clasificado. Referencia directa a la corporación privada. KPG. La operadora siguió el protocolo sin cuestionar y aseguró que se comunicaría cuando hubiera información disponible. Acto seguido, realizó la llamada correspondiente. Al otro lado de la línea, un hombre respondió con instrucciones precisas y sin margen de duda. Cualquier persona que preguntara por David Collins debía recibir siempre la misma respuesta. Estaba muerto. Tras colgar, el hombre se dirigió a una sala de conferencias, donde el mayor Carver, jefe de KPG, presidía una reunión. Informó sobre la llamada realizada por Anna Peterson. En cuanto Carver escuchó su nombre, comprendió la conexión. Era la hermana de Caleb. No perdió tiempo. Ordenó preparar un vuelo de inmediato. Reunió a un escuadrón de tiradores de élite y puso rumbo a la casa de los Peterson.
Mientras tanto, David se reunía con Craig y un traficante de armas en un lugar discreto. Sin embargo, no había acudido para comprar. Tras revisar una de las armas, giró el cañón con frialdad y disparó al traficante sin previo aviso. Craig intentó huir, pero no llegó lejos. David levantó el arma y lo abatió sin mostrar emoción alguna. Con ambos hombres muertos, registró el vehículo y se llevó todo lo que encontró: varias armas de fuego y 2 granadas. Estaba preparado para lo que vendría. De regreso en la casa, Anna recibió la llamada del cuartel militar. La conclusión fue contundente. Según los registros oficiales, David Collins estaba muerto. La noticia la sacudió por completo. Pensó en decírselo de inmediato a Laura, pero antes de hacerlo, Spencer entró con información aún más perturbadora. Su jefe, a quien había resentido durante años, había sido asesinado junto a su pareja. Ambos cuerpos fueron encontrados sin vida, y el de la mujer presentaba signos claros de violencia. A pesar de lo macabro de la situación, Spencer había recibido por fin el ascenso que llevaba tanto tiempo esperando. El día se volvió todavía más extraño cuando Anna se enteró, por boca de Zeke, de que Craig también había sido encontrado muerto. Sin embargo, David había sido meticuloso, había plantado pruebas en el coche y el departamento de Zeke, incriminándolo por el asesinato. Sin opciones claras, Anna decidió no decir nada a sus padres, al menos por el momento. En su lugar, se reunió con Kristen en el trabajo y le contó todo lo que había descubierto. Según los registros, David Collins había muerto una semana antes en un incendio hospitalario provocado por la explosión de un tanque de oxígeno. 19 personas habían fallecido. David era una de ellas, al menos sobre el papel. Inquieta por lo que habían descubierto, Kristen insistió en que debían profundizar más. Le sugirió revisar la identificación de David y analizar sus llamadas recientes. También le recordó que Luke tenía talento con las computadoras y podría ser su mejor opción para llegar a la verdad. Mientras ambas planificaban los siguientes pasos, David mantenía una conversación privada con Luke. Le dejó claro que nunca debía permitir que nadie volviera a humillarlo. Si era necesario, debía defenderse, y si eso no bastaba, debía estar preparado. Como muestra de confianza, le entregó una navaja mariposa que claramente tenía valor personal. Esa misma noche, Anna actuó. Entró sigilosamente en la habitación de David. Tomó fotografías de los números registrados en su teléfono y salió con cuidado. Sin embargo, en la prisa, cometió un error. Dejó el teléfono sobre la cama y no en el lugar exacto donde lo había encontrado. David lo notó de inmediato. Supo que alguien había revisado sus cosas. Aún así, Anna entendía que los números no eran suficientes. Reunió a su familia y expuso todo lo que sabía. Habló de la muerte de Craig, de cómo Zeke estaba siendo incriminado y de que nadie podía confirmar realmente quién era David, ni siquiera si ese era su verdadero nombre. Afirmó que era momento de comprobarlo. David no se alteró, tenía una historia preparada. Explicó que había servido en una unidad de operaciones secretas y que había resultado herido en servicio. Debido a la naturaleza clasificada de sus misiones, el ejército había creado una identidad falsa para protegerlo. Aseguró haber recuperado recientemente sus placas militares y ofreció mostrar más documentos si era necesario. Para Laura y Spencer, las placas fueron suficientes. Confiaron en él sin dudar. Spencer incluso exigió que Anna se disculpara por haberlo puesto en duda. Ella se negó de inmediato. Devastada y llena de rabia, se encerró en su habitación y se vino abajo. Poco después, David llamó a su puerta. Se mostró comprensivo por lo ocurrido con Craig y Zeke y aseguró que, si su presencia resultaba incómoda, se marcharía en unos días. Antes de irse, tomó el CD mezclado que Anna había preparado y le dio las gracias. Días más tarde, mientras llevaba a Luke a la escuela, Anna le compartió su plan. Necesitaba ayuda para descubrir quién era realmente David. Había rastreado uno de los números y lo había vinculado a un médico que había perdido su licencia tras realizar cirugías faciales bajo los efectos del alcohol. Ese era el punto de partida. Luke no perdió tiempo. Nada más llegar a la escuela, Luke comenzó a investigar la pista. Sin embargo, uno de sus acosadores volvió a enfrentarlo, repitiendo las mismas burlas. Esta vez, Luke no se contuvo. Impulsado por las palabras de David, reaccionó con violencia y golpeó al agresor hasta hacerlo llorar de dolor.
Tras el altercado, ambos fueron enviados a la oficina del director. Laura fue llamada y llegó acompañada de David. Al enterarse de lo ocurrido, David elogió a Luke por haber defendido finalmente su dignidad. El director dictó su decisión. La violencia no sería tolerada y Luke sería expulsado. David reaccionó de inmediato. Señaló que el acoso había sido constante y basado en odio, lo que constituía un delito. Luke había sido atacado repetidamente por quien era, y cuando se defendió, fue castigado. David dejó claro que, si la expulsión seguía adelante, él y Laura emprenderían acciones legales. De forma inesperada, la amenaza funcionó. El director reculó. Luke no fue expulsado, aunque recibió un mes de detención después de clases. Sintiendo que le debía todo, Luke tomó una decisión difícil. Traicionó a Anna. Le confesó a David que su hermana creía que él estaba detrás de la muerte de Craig y que pensaba acudir a la policía para limpiar el nombre de Zeke. Admitió que incluso él empezaba a creer que Anna podía tener razón. Sabía que David había contactado a un cirujano para cambiar su rostro y sospechaba que Craig había asesinado al jefe de Spencer. Aún así aseguró que nada de eso importaba. David era su amigo y no diría nada. David se mostró aliviado y sonrió. Preguntó si Anna había contado esto a alguien más. Luke respondió que quizás se lo había dicho a Kristen. Más tarde ese mismo día, David ayudaba a Laura con la colada en el patio trasero. Ella le agradeció no solo la ayuda, sino todo lo que había hecho por la familia. David, sereno y humilde, restó importancia a sus actos y se ofreció a encargarse del resto. Cuando entró a la casa cargando la ropa, el peligro llegó sin previo aviso. Carver y su equipo de élite arribaron en silencio. Carver se acercó a Laura, le mostró una fotografía y le preguntó si reconocía al hombre. Nerviosa, ella confirmó que se trataba de David. Acababa de entrar a la casa. Al escuchar esto, todos dirigieron la mirada hacia la vivienda. En ese instante, David apareció en el umbral con la ropa en brazos, pero comprendió la amenaza al instante. Sin dudarlo, David dejó caer la ropa, desenfundó su arma y abatió a 2 soldados antes de volver a meterse en la casa. Ya dentro, se movió con rapidez implacable. Una bala le había atravesado el muslo, pero no se detuvo. Se vendó la herida con fuerza y luego tomó las armas robadas que había ocultado previamente. Cuando uno de los soldados se acercó a una ventana, David lo eliminó con un solo disparo, lo que desató una lluvia de balas desde el exterior. Acorralado, se arrastró bajo una cama y esperó. Un soldado entró sin darse cuenta. Cuando pasó junto a él, David le disparó en la pierna, haciéndolo caer. Acto seguido, le dio el tiro final en la cabeza y, segundos después, acabó también con otro que ingresó a la habitación. Con su equipo reduciéndose rápidamente, los soldados restantes abrieron fuego contra la casa sin contención. David permaneció bajo. Tomó su mochila cargada de equipo y avanzó hasta la cocina. Allí encontró a Laura, temblando, agachada, marcando a la policía. David le arrebató el teléfono antes de que pudiera hablar. Laura, aterrada, exigía respuestas. Quería saber quiénes eran esos hombres, qué estaba ocurriendo y si David realmente había conocido a su hijo. David apenas respondió, salvo para confirmar que sí conocía a Caleb. Habían formado parte del mismo programa. Y, según él, Caleb habría entendido lo que debía hacerse. En ese instante, la fe de Laura se desmoronó. Intentó gritar para advertir a los soldados afuera, pero no logró terminar. David la apuñaló, acabando con su vida al instante. Con Laura muerta, David supo que debía huir. Se movió con rapidez, eliminando a los soldados restantes y dejando inutilizados sus vehículos al disparar a las llantas. Solo Carver seguía con vida. Desesperado, Carver subió a un automóvil con las llantas destrozadas y arrancó intentando alcanzarlo. Al mismo tiempo, otro vehículo se dirigía hacia David. Era Spencer. David no frenó, se aseguró el cinturón y condujo directamente hacia él. El impacto destrozó ambos autos. David salió del vehículo, se acercó al coche deformado y vio a Spencer apenas consciente, gravemente herido. Sin vacilar, se disculpó y le disparó, terminando con su vida. Luego, abandonó los restos y se internó a pie en la distancia. Poco después, Carver llegó al lugar del choque. Ya era demasiado tarde. Vio a un anciano cerca, le mostró sus credenciales y tomó su vehículo. Se dirigió directamente al restaurante donde trabajaba Anna.
En el interior se acercó a ella, se presentó y le explicó que necesitaba hablarle sobre David. Al escuchar el nombre, Anna no hizo preguntas, aceptó acompañarlo. Minutos después de que ambos se marcharan, David llegó al restaurante en un coche robado. Entró y encontró a Kristen, quien trabajaba sola. Preguntó por Anna. Kristen no sabía los detalles, pero confirmó que acababa de irse. David entendió de inmediato el destino. Anna iba camino a recoger a Luke. Eso fue suficiente para decidirlo. Anna se había convertido en una amenaza. Sabía demasiado y debía ser eliminada. Antes de irse, David se volvió contra Kristen y la mató en el acto, frente a todos. Sin detenerse, lanzó 2 granadas dentro del local. La explosión lo destruyó por completo. Nadie sobrevivió. No quedaban testigos. Mientras tanto, Anna y Carver avanzaban por la carretera, rumbo a la escuela de Luke. Durante el trayecto, Carver le dio la noticia más devastadora posible. Ambos padres habían muerto. Luego le reveló toda la verdad sobre David. No era solo un exsoldado, era el resultado de un experimento militar. Su mente había sido alterada y entrenada para matar a cualquiera que representara una amenaza para su identidad. Incluso si quisiera detenerse, ya no era seguro que pudiera hacerlo. La cadena de violencia de David había comenzado mucho antes de llegar a la casa de los Peterson. Había escapado de las instalaciones del programa, matando a varias personas y quemando los cuerpos para ocultar su rastro. Los investigadores creyeron que había muerto en el incendio. Durante un tiempo, nadie supo dónde estaba hasta que Anna llamó a la base militar. Esa llamada lo delató. Mientras tanto, Luke se encontraba en la escuela cumpliendo su detención, ayudando a preparar la casa embrujada para el baile de Halloween. El profesor a cargo no permitía teléfonos, por lo que Luke no vio las llamadas de advertencia de Anna. Poco después, Anna y Carver llegaron justo a tiempo. Entraron apresurados y encontraron a Luke con el maestro. Antes de que pudieran explicar nada, las luces se apagaron. Una canción conocida comenzó a sonar. Era la del CD que Anna había preparado para David. La señal era clara. David estaba dentro. Carver ordenó que salieran por la parte trasera. La única vía de escape atravesaba el laberinto de espejos. Al doblar la primera esquina, el profesor fue interceptado. David lo apuñaló sin dudar, matándolo al instante. Sin alternativas, Carver indicó a Anna y Luke que corrieran mientras él se quedaba para enfrentarlo. Pero el plan fracasó. David no se apresuró. Jugó con Carver y luego lo apuñaló repetidas veces. Carver intentó arrastrarse, perdiendo sangre. Murió solo, rodeado de sombras. Ahora solo quedaban Anna y Luke. Luke aún se negaba a aceptar la realidad. Creía que David solo huía del peligro. Eso cambió cuando Anna le reveló que David había asesinado a sus padres. Desbordada por el dolor, logró que finalmente lo entendiera. Entonces le pidió que se escondiera. Ella mantendría a David ocupado el tiempo necesario. Luke debía permanecer oculto hasta que llegara ayuda o fuera seguro moverse. La cacería comenzó. David recorrió la escuela habitación por habitación. Los hermanos lograron mantenerse fuera de su vista, pero Anna fue la primera en actuar. Lo alcanzó en la oscuridad. Levantó el arma que había tomado de Carver y disparó al pecho. David cayó al suelo, pero el aire se llenó de humo. En la confusión, Anna perdió de vista su cuerpo. Esta vez, David atacó primero. Surgió de las sombras y apuñaló a Anna en la pierna cuando ella intentaba disparar de nuevo. El tiro falló, destrozando una luminaria y provocando un incendio. Herida e incapaz de defenderse, Anna estuvo a punto de ser estrangulada cuando Luke rompió su promesa. Salió de su escondite y clavó la navaja mariposa en David. El cuerpo cayó al instante. En lugar de resistirse, David miró a Luke. Sonrió y le mostró el pulgar en señal de aprobación. Le dio a entender que había hecho lo correcto y que no debía sentirse culpable. Anna y Luke escaparon mientras las llamas consumían la escuela. Afuera, la policía y los bomberos llegaron en masa. Ambos fueron llevados a una ambulancia, golpeados, pero con vida. Todo parecía haber terminado. Sin embargo, la calma no duró. Los oficiales informaron que solo se habían recuperado 2 cuerpos del incendio. Mientras los rescatistas revisaban los restos, Anna vio a un bombero salir del edificio cojeando. El hombre se detuvo y la miró. En ese instante, ella supo que la pesadilla no había terminado.
Y así concluye la historia. Espero te haya gustado el video.